Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 368. Despertar. Cuando Danny finalmente logró liberarse de su celda, la batalla entre el ejército de monjes y el grupo de Peter continuó. El choque de armas y los gruñidos de esfuerzo llenaron el aire mientras ambos bandos luchaban con una determinación inquebrantable. Peter bailó por el campo de batalla, su agilidad y reflejos le permitían esquivar ataques sin esfuerzo y devolverlos en un instante, diezmando innumerables monjes en el camino. Usó sus redes para balancearse, ya que no encontraba motivo para usar alguna de sus habilidades más poderosas contra oponentes tan débiles. Sus puños por sí solos tenían un golpe poderoso, haciendo que sus oponentes volaran y se estrellaran contra el suelo. MJ se movió con precisión calculada, sus habilidades de araña mejoraron sus ya impresionantes habilidades de combate. Como miembro de los Vengadores, se vio obligada a realizar un entrenamiento básico como todos los demás y, afortunadamente, fue acogida por Natasha, de quien aprendió como una esponja. Ella se abrió paso a través del caos, sus movimientos eran fluidos y elegantes. Sus hilos de seda se agitaron, inmovilizando a los monjes y dejándolos indefensos antes de asestar golpes precisos que los incapacitaron rápidamente. Lily, en su personaje de Spider-Girl, demostró unas acrobacias y una velocidad impresionantes. Dio volteretas en el aire y asestó patadas devastadoras a sus oponentes. Su pequeño tamaño le permitía entrar y salir de la batalla, golpeando con una precisión ultra rápida. A diferencia de su madre, que pasó meses y meses entrenando con la propia Viuda Negra, Lily hizo trampa para alcanzar la maestría en las artes marciales. Como IA, pudo analizar innumerables vídeos, específicamente las imágenes de vigilancia de las numerosas salas de entrenamiento de la torre, e incorporó todo lo que vio en un solo estilo de lucha. Es prácticamente maestría instantánea, pensó Peter con celos. ¡Qué suerte la de ese tramposo! El ejército de monjes luchó con valentía, demostrando años de entrenamiento y disciplina. Aunque no fue suficiente. Sus ataques fueron potentes y precisos, su coordinación casi perfecta. Pero simplemente se encontraron con un enemigo más fuerte. Peter, MJ y Lily no fueron muy indulgentes con ellos. Solo se contuvieron lo justo para dejar a los monjes con vida y sin heridas graves. A medida que la batalla se intensificaba, Lei Kun, todavía desconcertado por el giro de los acontecimientos, decidió que era hora de intervenir. Con los puños apretados, se lanzó a la lucha. Cada movimiento era un testimonio de su legendaria destreza en las artes marciales. ¿Por fin has decidido unirte a la diversión, viejo? Bromeó Peter, con una sonrisa juguetona oculta bajo su máscara. Los labios de Lei Kun se curvaron en una sonrisa cómplice mientras se acariciaba la larga barba. No puedo dejar que los jóvenes se descontrolen, ¿verdad? Respondió con un dejo de diversión en la voz. Su presencia levantó la moral de todos los monjes, quienes redoblaron sus esfuerzos para dominar al grupo de Peter. Lucharon con renovado vigor. Su determinación de defender su ciudad sagrada era evidente en cada golpe que lanzaban. Pero MJ y Lily no se dejaron vencer fácilmente. Contraatacaron con una determinación inquebrantable, combinando sus habilidades individuales para crear una fuerza imparable. Te dejo que des el primer paso, abuelo, ofreció Peter mientras adoptaba una postura tranquila, esperando pacientemente a su oponente. Con eso, los dos combatientes se enfrentaron, sus miradas se encontraron en un intercambio silencioso. En silencio, Lei Kun controló el ki de su cuerpo y se lanzó hacia adelante, sus golpes rápidos y precisos, con el objetivo de explotar cualquier debilidad en las defensas de Peter. Peter simplemente se quedó allí mientras golpe tras golpe golpeaba su cuerpo, sin hacer ningún movimiento para esquivar o parar en absoluto. Los golpes de Lei Kun aterrizaron con precisión calculada, conectando con el cuerpo de Peter. Los impactos resonaron a través de su cuerpo, provocando que los monjes que observaban vitorearan con júbilo. Estaban presenciando a su estimado anciano, el campeón de Kunlun, luchando contra un oponente aparentemente invencible.
La moral de los monjes se elevó cuando vieron a Lei Kun intercambiar golpes con el poderoso intruso. Se sintieron inspirados por la determinación inquebrantable de su líder y vieron un rayo de esperanza de que la victoria estaba a su alcance. Sin embargo, el propio Lei Kun sabía la verdad. A pesar de sus mejores esfuerzos, percibía que Peter no estaba ejerciendo toda su fuerza. De hecho, ni siquiera lo intentaba. Podía sentir el poder que el joven enmascarado estaba conteniendo, casi como si estuviera jugando con él. Pelea. Me insultas con este comportamiento. Gritó Lei Kun entre golpes, con voz apremiante. Instintivamente sabía que Peter y su grupo no querían hacerle daño a Kunlun, especialmente después de ver que no mataron a un solo monje. Así que Lei Kun quería poner a prueba las verdaderas capacidades de Peter y medir el alcance de su poder. Y, al hacerlo, medir también el suyo. Peter asintió, atendiendo la petición de Lei Kun. Solo recuerda que tú lo pediste. Con un repentino estallido de velocidad, desapareció de la vista del anciano, su figura reapareció detrás de él en un instante. Lei Kun, sorprendido, se giró justo a tiempo para ver el puño de Peter dirigiéndose hacia él. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el golpe impactó, enviándolo a volar por los aires y chocando contra un grupo de monjes, quienes rápidamente se apresuraron a ayudarlo a ponerse de pie. La batalla se detuvo momentáneamente mientras Lei Kun recuperaba la compostura, con la mirada fija en Peter. Había un nuevo respeto en la mirada del anciano, un reconocimiento del verdadero alcance de las habilidades de Peter. O al menos, lo que él pensaba que era el verdadero alcance de Peter. Bueno, esto fue divertido, viejo, comenta Peter mientras cruje los nudillos. Pero creo que es hora de terminar con esto. Con una nueva determinación, los ojos de Peter brillaron con una intensa concentración mientras se preparaba para poner fin a la batalla. El ejército restante de monjes estaba frente a él, sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Lei Kun estaba de pie frente a ellos, con sus emociones ocultas bajo una fachada tranquila, aparentemente listo para lo que estuviera por venir. En un borrón de movimiento, Peter se lanzó hacia adelante, y su velocidad dejó un rastro de imágenes residuales detrás de él. Sus golpes eran rápidos y letales, y cada uno encontraba su objetivo con precisión quirúrgica. Los monjes intentaron defenderse, pero sus esfuerzos fueron inútiles ante la abrumadora fuerza que Peter desató sobre ellos. El campo de batalla se transformó en un torbellino de acción mientras Peter se abría paso entre las filas de los monjes. Sus puños movían como rayos, destrozando sus defensas y dejándolos inconscientes con cada golpe. El estruendo de sus golpes resonó por las calles de Kunlun, ahogando los gritos de los derrotados. En cuestión de momentos, el otrora formidable ejército yacía derrotado e inmóvil a los pies de Peter. El suelo estaba lleno de cadáveres, tanto de jóvenes como de viejos, mientras cada monje y anciano era testigo del poder de Spider-Man. Cuando el último monje cayó, la atención de Peter se dirigió a Lei Kun, que yacía en el suelo, con el cuerpo inmóvil pero la respiración constante. De pie junto a él, la presencia de Peter era imponente y triunfal. Ahora busquemos a Danny Y. Hablando del diablo. De repente, un desaliñado Danny Rand irrumpió en escena, corriendo por la calle con la preocupación grabada en su rostro. Había seguido los sonidos de la batalla, temiendo por la seguridad de su amigo. Pero lo que presenció a su llegada destrozó sus expectativas. Con una mezcla de sorpresa y enojo, Danny observó lo que tenía delante. Los cuerpos de innumerables monjes y ancianos esparcidos por la calle de la ciudad, y Peter de pie junto al cuerpo aparentemente sin vida de Lei Kun, un hombre que lo crió como a su propio hijo. La suposición que se formó en la mente de Danny fue la de traición y derramamiento de sangre. Lleno de justa ira, la voz de Danny se quebró de furia al confrontar a Peter. ¿Qué has hecho? Las palabras destilaban acusación, y su puño brillaba con una peligrosa luz amarilla. La máscara de Peter ocultó la genuina sorpresa que se dibujó en su rostro. No esperaba que Danny llegara en tan mal momento, ni pensó que se formaría un malentendido. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera formar las palabras, el ataque de Danny comenzó. Impulsado por un sentido de justicia y su mala interpretación de la escena frente a él, Danny desató una andanada de puñetazos y patadas sobre Peter. Sus movimientos estaban alimentados por una combinación de ira, traición y dolor. Sus golpes llevaban el peso de sus acusaciones. Los reflejos de Peter se aceleraron mientras evadía hábilmente los ataques de Danny.
cada golpe aterrizaba a solo centímetros de su objetivo. A pesar de su habilidad, Peter se negó a tomar represalias y en su lugar intentó explicar la verdad. Danny, no es lo que crees, dijo Peter con voz tranquila y serena. Si te tranquilizas, te lo puedo explicar. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos mientras Danny continuaba su ataque, su ira lo cegaba ante cualquier razonamiento o explicación. El enfrentamiento entre los dos conocidos aliados resonó en las calles de Kunlun en una batalla surgida de un malentendido. Mientras tanto, en una cueva cercana, escondida detrás de la antigua ciudad, se abrieron dos grandes ojos rojos, brillando siniestramente en la oscuridad. Capítulo 369. Trato con un lagarto. Los reflejos de Peter continuaron brillando mientras evadía sin esfuerzo el implacable bombardeo de ataques estilo Kung Fu de Danny. Se balanceaba y se movía con fluida gracia mientras esquivaba por poco cada golpe. La frustración de Danny se hacía evidente con cada golpe fallado, alimentando su ira y su determinación de derrotar al hombre que creía que lo había traicionado. Mientras la pelea continuaba, Lily y MJ permanecieron a una distancia segura, observando el enfrentamiento entre los dos héroes. Los jóvenes ojos de Lily se abrieron con preocupación, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba la lucha de su padre por explicarse. ¿No deberíamos hacer algo?, preguntó Lily con voz preocupada. MJ le puso una mano en el hombro a Lily, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Tu papá sabe lo que hace, Lily. Él se encargará de esto. A veces la gente necesita resolver las cosas por sí sola. Lily asintió, aún ansiosa, pero confiando en la habilidad de su padre. Su mirada permaneció fija en la batalla, presenciando las hábiles esquivas de Peter y la creciente frustración de Danny. Tras respirar hondo, Peter finalmente decidió que ya era suficiente. Su paciencia se agotó y decidió terminar la pelea, y así, poner fin al malentendido. Los ojos de Peter se entrecerraron y una chispa de determinación se encendió en ellos. En una fracción de segundo, Peter cambió de postura, pasando de defensiva a ofensiva. Con un repentino aumento de velocidad, acortó la distancia entre él y Danny, acortando la distancia en un instante. Danny apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el puño de Peter le impactó en el abdomen. El impacto lo lanzó por los aires y se estrelló contra el duro suelo con un fuerte golpe. Se quedó sin aliento por un instante. Los espectadores quedaron boquiabiertos ante el golpe de Peter, tan fuerte. La mano de MJ voló a su boca y sus ojos se abrieron por la sorpresa. La preocupación de Lily aumentó a medida que avanzaba, preocupada por el bienestar de su amiga. «Papá», gritó Lily, con una mezcla de miedo y preocupación en su voz. Peter se giró para mirar a su hija. «Estará bien, Lily. A veces hay que hacer entrar en razón a la gente. Quédate atrás por ahora», dijo, tranquilizándola. Danny se puso de pie con dificultad, con la vista borrosa y el cuerpo dolorido por el impacto. Miró a Peter con furia, aferrándose aún a la creencia de que lo habían traicionado. «No, no te saldrás con la tuya», espetó Danny, con la voz llena de desafío y amargura. La expresión de Peter se suavizó. Su máscara ocultaba su genuina preocupación. «Danny, por favor, escúchame. Esto no es lo que parece. Nos estábamos defendiendo». Pero la ira de Danny continuó nublando su juicio. Ignorando las palabras de Peter, se lanzó hacia adelante una vez más, lanzándose hacia su antiguo aliado con renovada determinación. Peter suspiró, dándose cuenta de que hablar sería inútil en ese momento. Sus reflejos se activaron de nuevo, esquivando los golpes de Danny con facilidad. Cada ataque parecía ralentizarse en la percepción de Peter, lo que le daba amplias oportunidades para responder. Con cada esquiva, Peter veía las vulnerabilidades y debilidades en la técnica de Danny. Sus golpes se volvían más precisos y precisos, buscando incapacitar en lugar de dañar. Fue un baile delicado, que mostró la habilidad y el control de Peter. La frustración de Danny crecía con cada intento fallido de asestar un golpe. No era rival para la velocidad y la fuerza de Peter, y eso solo avivó su ira. Pero estaba cegado por sus ideas erróneas, incapaz de ver la verdad que se abría ante él. Peter aprovechó la oportunidad y sus movimientos se volvieron borrosos mientras se acercaba a Danny. En una serie de golpes rápidos y calculados, Peter apuntó a puntos de presión, incapacitando temporalmente a su oponente. Mientras Danny se desplomaba en el suelo, inconsciente, Peter se giró hacia Lily y le hizo señas para que se acercara. «¿Ves? Está bien.
Te lo explicaremos todo cuando despierte, ¿de acuerdo? Lily asintió con su pequeña cabeza hacia arriba y hacia abajo mientras corría hacia el lado de Gandhi, para comprobar que no estuviera demasiado herido. Las secuelas de la intensa batalla dejaron las calles de Kunlun llenas de monjes y ancianos caídos. Peter se paró junto al cuerpo inconsciente de Lei Kung, un hombre que había hecho todo lo posible por resolver la situación pacíficamente. Debería curarlo, al fin y al cabo, los ancianos tardan más en sanar. Y sin duda sería útil explicárselo todo más adelante. Agitando su mano, Peter curó al abuelo que parecía líder de la secta, borrando lentamente todo el daño a lo largo de su cuerpo. Y cuando se giró para ver cómo estaba Lily, de repente, una sombra comenzó a extenderse sobre ellos y todos los demás, que yacían inconscientes en el suelo. Un gruñido profundo y retumbante resonó en el aire, provocando que Peter levantara la vista con asombro. Los rayos del sol fueron bloqueados lentamente, proyectando una oscuridad inquietante sobre toda la ciudad. El origen de este siniestro fenómeno quedó claro cuando la mirada de Peter se fijó en un gigantesco y mítico dragón que flotaba sobre él. Shou Lao, el antiguo dragón de Kunlun, se reveló en toda su majestuosa y temible gloria. Su cuerpo largo y serpenteante serpenteaba por el cielo, sus escamas brillaban con un tono carmesí intenso. El inmenso tamaño del dragón era incomprensible. Su cabeza sola se elevaba sobre los edificios y proyectaba una sombra aterradora sobre toda la ciudad. Los ojos de la criatura brillaban con una luz roja intensa, emanando un poder de otro mundo. Su mirada oscilaba entre la figura caída de Gandhi y Peter, como si evaluara la situación y determinara el curso de acción apropiado. El corazón de Peter dio un vuelco al darse cuenta de las implicaciones de la aparición de Shou Lao. El dragón era la fuente del poder del puño de hierro, otorgando al guerrero elegido una cantidad increíble de Ki de Dragón. Y, sin embargo, Peter había derrotado a Gandhi con relativa facilidad, rompiendo las suposiciones y expectativas ligadas al puño de hierro. ¿Está enojado porque le gané al tipo que eligió? Peter reflexionó sobre las intenciones del dragón. Shou Lao siempre había sido un guardián de Kunlun, ayudando a proteger sus terrenos sagrados. Aunque era la primera vez que tenía que salir de su cueva, y sorprendentemente, había una mirada hambrienta de batalla en sus brillantes ojos rojos. Peter comprendió rápidamente la mirada de Shou Lao. Este viejo lagarto busca pelea, con las defensas de la ciudad diezmadas y el puño de hierro derrotado, el dragón no tuvo más opción que intervenir y proteger su hogar de la amenaza percibida. Pero sobre todo, hacía muchísimo tiempo que Shou Lao no tenía una buena pelea. Y estaba prácticamente vibrando de emoción. El aire crepitaba con una energía de otro mundo mientras Shou Lao se preparaba para hacer su movimiento. Las numerosas alas a lo largo de su largo cuerpo se desplegaron y el sonido de sus movimientos se asemejaba al rugido atronador de un huracán. El cuerpo del dragón brillaba con un aura intensa como si se estuviera preparando para un ataque devastador. La mente de Peter corría, buscando una forma de calmar la situación, pero no apareció ninguna. Dejando escapar un suspiro exasperado, Peter se giró hacia Lily y MJ, quienes estaban boquiabiertos por la apariencia de Shou Lao. «Papá», llamó Lily con voz temblorosa. ¿Es un dragón de verdad?», preguntó, recordando los huesos que la mano había extraído recientemente. «Sí, lo que significa que su tiempo aquí se acabó», les informa Peter mientras agita la mano, abriendo un portal debajo de la madre y la hija. Los dos gruñeron sorprendidos mientras desaparecían, cayendo sobre el sofá de su sala de estar. Y cuando el portal se cerró de golpe, Peter oyó a Lily gritándole, disgustada: «Espera. Yo también quiero luchar contra el dragón». «Quizás la próxima vez», murmuró Peter con una pequeña sonrisa mientras se volvía hacia Shou Lao. Peter reunió todo su coraje y dio un paso adelante, sonriendo bajo su máscara. Su voz tenía una mezcla de amabilidad y burla al dirigirse al dragón anciano. «Hola, señor lagarto. ¿Necesita algo? No tengo bichos ni lo que sea que coma, así que...». La mirada penetrante del dragón se clavó en Peter y su inmenso poder era palpable en el aire. El silencio se hizo pesado entre ellos mientras Shou Lao parecía contemplar las palabras de Peter, no acostumbrado a que nadie le hablara así. Después de lo que pareció una eternidad, los ardientes ojos de Shou Lao se entrecerraron y un destello de comprensión parpadeó en ellos. Lentamente, la enorme cabeza del dragón se inclinó y su inmensa presencia proyectó una sombra sobre Peter.
Una voz profunda y retumbante resonó en la mente de Peter, resonando con sabiduría y autoridad ancestrales. Hace mucho tiempo que nadie me insulta, demuéstralo, joven guerrero. Muéstrame una buena pelea y prometo perdonarte la vida, como hiciste con los guerreros de Kunlun. Peter asintió, reconociendo el desafío del dragón. ¿Y qué gano si gano? Una mirada de sorpresa cruzó los ojos del dragón, sin esperar tal respuesta. No lo harás, respondió simplemente. ¿Pero qué pasa si lo hago? Pregunta Peter de nuevo. Shou Lao guardó silencio un momento, meditando sobre su respuesta. Entonces te concederé 3 peticiones, ofreció, sabiendo que jamás perdería contra un humano. Al instante, la sonrisa burlona de Peter se ensanchó. Y por suerte, la máscara la disimuló. Trato hecho. Aceptó Peter rápidamente. Espero que cumplas tu palabra. Capítulo 370 y 371. Contra Shou Lao. Las calles de Kunlun estaban desordenadas, con monjes caídos y ciudadanos aterrorizados buscando seguridad en sus hogares, asomándose a sus ventanas con miedo y preocupación. Peter se paró frente a Shou Lao, el antiguo dragón, su máscara ocultaba una sonrisa que delataba su entusiasmo por la próxima batalla. Peter dio un paso al frente. Muy bien, señor lagarto. Si busca pelea, hagámosla. Pero antes de empezar y acabar destrozando esta ciudad, ¿qué tal si nos vamos a otro sitio? Ofreció, señalando a su alrededor. Después de todo, gastó mucho esfuerzo en mantener con vida a los monjes, por lo que matarlos en la próxima batalla sería un gran desperdicio. Los ardientes ojos de Shou Lao brillaron con diversión mientras miraba a Peter. La enorme cabeza del dragón asintió, entendiendo, compartiendo las mismas preocupaciones de Peter. ¿Quieres llevar nuestra batalla a otro lugar? Muy bien. Sígueme, joven guerrero. La inmensa forma de Shou Lao pareció temblar de anticipación antes de deslizarse con gracia por el aire, dirigiéndose hacia una montaña en la distancia. Dejando atrás a los monjes y civiles, Peter se levantó del suelo y se elevó por los aires, siguiendo al dragón que se deslizaba. Cuando la conmoción se calmó en Kunlun, los ciudadanos asustados salieron cautelosamente de sus hogares, con el corazón lleno de preocupación por los monjes caídos. Con un sentido colectivo de propósito, formaron una línea de montaje improvisada, ayudándose unos a otros a atender a los guerreros heridos e inconscientes. Las calles se llenaron de susurros decididos mientras los civiles trabajaban diligentemente para curar a sus protectores heridos. En medio de esta tierna muestra de unidad, un grupo de curiosos no pudo evitar dirigir su mirada hacia las figuras que se alejaban en la distancia. Peter, volando por el cielo, seguía la magnífica figura de Shou Lao, el antiguo dragón. Los espectadores estaban divididos entre el asombro y la aprensión, cautivados por el espectáculo que se desarrollaba. A medida que el dragón y Spider-Man se acercaban a la cima de la montaña, la multitud de civiles había crecido. Observaban con expectación, sin poder apartar la vista. La emoción y el nerviosismo impregnaban el aire mientras los espectadores contenían la respiración, atrapados entre el deseo de presenciar la batalla épica y la preocupación por su amada ciudad. Desde su posición privilegiada, los civiles observaron cómo Peter y Shou Lao llegaban a la cima de la montaña. El viento susurraba entre los árboles, sus hojas susurraban suavemente, como si la naturaleza misma reconociera la importancia de la inminente confrontación. Las escamas del dragón brillaron bajo la luz del sol y Peter estaba listo, su ágil forma rebosante de determinación. Los espectadores intercambiaron miradas, con una mezcla de expectación y temor en sus rostros. Algunos se acercaron, susurrando especulaciones, mientras que otros se agarraron de las manos en busca de apoyo. Estaban agradecidos por la distancia que les permitía ser meros observadores, pero sus corazones anhelaban proteger al dragón que salvaguarda su ciudad. La escena estaba preparada y el escenario estaba listo para la batalla que se desarrollaría ante sus ojos. Los espectadores se prepararon para lo que estaba por venir, con sus mentes agitadas por una mezcla de miedo, asombro y esperanza inquebrantable. Sabían que cualquier cosa que ocurriera en la cima de esa montaña dejaría una marca indeleble en sus recuerdos y en el futuro de Kunlun. Pero por ahora, en ese momento suspendido, los espectadores permanecieron paralizados, esperando presenciar el enfrentamiento entre su dragón sagrado y el poderoso intruso, cuyo resultado repercutiría en sus vidas y en el destino de su ciudad. Cuando Peter aterrizó en la cima de la montaña y Shou Lao rápidamente tomó su lugar en el cielo, los dos se miraron a los ojos, una clara señal de que el momento de hablar había pasado.
Peter extendió los brazos a los costados, asumiendo una postura defensiva, tomándose esta pelea un poco más en serio que el resto. Su voz resonó con una mezcla de respeto y desafío al dirigirse al dragón ancestral. Muy bien, lagarto. Muéstrame lo que tienes. La respuesta del dragón fue un rugido ensordecedor que resonó por las montañas, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Incluso los habitantes de Kunlun sintieron que la ciudad temblaba con el grito de guerra de su guardián. Fue un llamado a la batalla, una invitación a dar rienda suelta a sus respectivos poderes y participar en una lucha eterna. ¿Sabes qué? Pensó Peter, sintiendo la necesidad de poner a prueba una habilidad suya. Más vale que... El aire crepitaba por la tensión mientras sus músculos comenzaban a ondularse y las venas palpitaban bajo su piel. Una transformación repentina se apoderó de Peter. Su cuerpo creció en tamaño y volumen. La ropa que vestía presionaba su cuerpo en expansión, amenazando con destrozarlo. Pero, sorprendentemente, su traje de araña respondió a su cambio de forma, estirándose y expandiéndose sin problemas mientras sus extremidades se engrosaban y sus músculos se abultaban. La tela roja y azul se adaptó a sus nuevas proporciones, dando cabida al increíble poder que ahora lo recorría. Aunque la metamorfosis no fue la experiencia más agradable. Peter apretó la mandíbula y apretó los dientes mientras los cambios traían breves oleadas de intensa incomodidad. Cada célula de su cuerpo parecía cambiar y reorganizarse. Sintió una creciente presión, un poder que surgía en su interior. Y entonces, con un poderoso rugido, estalló. Su cuerpo, una vez microscópico comparado al dragón de arriba, ahora solo podía decirse que era diminuto o pequeño. Peter se transformó en un rojo, una figura imponente que planeaba ocultar como una especie de as bajo la manga. Pero gracias a la dimensión aislada de Kunlun, decidió probarlo. Sus puños ahora enormes se apretaron y el suelo tembló bajo sus pies mientras se preparaba para enfrentar a Xiao Lao. Hablando del diablo, los ojos de Xiao Lao se abrieron con sorpresa ante la repentina transformación. No había previsto que su oponente humano poseyera una habilidad tan formidable, pero su entusiasmo por una pelea digna solo creció. El dragón mostró sus colmillos y dejó escapar un rugido atronador, sacudiendo los cimientos de la montaña una vez más. La confianza de Peter aumentó cuando se lanzó al aire, creando un cráter bajo sus pies mientras se impulsaba con la increíble fuerza de sus músculos mejorados. Con un poderoso movimiento de su enorme puño, apuntó un poderoso golpe a la mandíbula de Xiao Lao, con la esperanza de atrapar al dragón con la guardia baja. El impacto reverberó por la montaña, enviando ondas de choque en todas direcciones. Xiao Lao se tambaleó hacia atrás, su enorme cabeza retrocedió por la fuerza del golpe de Peter. Las escamas del dragón brillaron, e incluso algunas se agrietaron por el golpe, pero la mayoría permanecieron intactas, protegiéndolo de un ataque devastador. La ferocidad en los ojos de Xiao Lao se intensificó cuando recuperó el equilibrio, su mirada ardiente fija en el hombre Goliat que tenía frente a él. Sin dudarlo, el dragón se lanzó al aire, batiendo sus alas con una fuerza increíble. Desató una lluvia de incontables bolas de fuego, cada una de ellas lanzándose hacia Peter a una velocidad vertiginosa. La agilidad y los reflejos de Peter se intensificaron al esquivar la embestida ardiente. Dio volteretas en el aire, girando y dando vueltas con notable gracia, evitando por poco las llamas abrasadoras que amenazaban con consumirlo. Y mientras esquivaba los ataques, notó una apertura en las defensas de Xiao Lao. Aprovechando la oportunidad, se impulsó hacia el dragón con un poderoso salto, con sus enormes puños preparados para otro golpe. El choque de titanes sacudió la montaña una vez más cuando los puños de Spider-Man chocaron con la piel escamada de Xiao Lao. El impacto reverberó en el aire y provocó que se formaran grietas en las rocas y árboles circundantes. Los golpes de Peter tenían una fuerza inmensa y Xiao Lao rugió de dolor y furia. Sin inmutarse ante los feroces contraataques del dragón, Peter siguió adelante con movimientos fluidos y calculados. Se agachó y esquivó los golpes de las poderosas garras de Xiao Lao, y respondió con sus propios golpes que le aplastaban los huesos. La batalla continuó y el choque resonó por kilómetros y kilómetros. Peter utilizó su fuerza y velocidad a su favor, asestando golpes devastadores en los puntos vulnerables de Xiao Lao, mientras el dragón respondía con ráfagas de fuego y poderosos golpes de cola. Los minutos se convirtieron en horas mientras los dos guerreros se empujaban mutuamente hasta sus límites. La montaña tembló bajo su implacable ataque y el aire crepitó con energía pura.
Peter podía sentir la euforia corriendo por sus venas, la emoción de probar sus poderes contra un oponente legendario. La determinación de Xiao Lao era inquebrantable y Peter admiraba el espíritu indomable del dragón. Pero a medida que la batalla se intensificaba, se hizo evidente que la agilidad y la fuerza bruta de Peter estaban a la altura de la antigua criatura. Y su pequeño tamaño, comparado con el de Xiao Lao, le otorgaba la ventaja adicional de ser un blanco pequeño. Con cada golpe, Peter sentía que la conmoción del dragón aumentaba. Xiao Lao nunca esperó luchar en igualdad de condiciones con un humano, pero de alguna manera esta imposibilidad se estaba desplegando ante sus ojos. Mirando a su oponente mientras la batalla se detenía brevemente, Xiao Lao no pudo evitar sonreír en su rostro escamoso. Jaja. Parece que te subestimé. Rió alegremente. Bueno, no sé tú, respondió Peter mientras daba un pisotón, abollando gran parte de la montaña en segundos. Pero aún tengo mucha más fuerza que mostrar. Xiao Lao no respondió y simplemente rió una vez más, su cuerpo parecía irradiar una energía al rojo vivo, que seguía creciendo y creciendo. El suelo bajo los pies de Peter se agrietó y se astilló mientras la montaña misma parecía temblar en respuesta al poder creciente que irradiaba Xiao Lao. La risa del dragón llenó el aire, resonando por el valle como si desafiara a Peter a esforzarse aún más. Intenta no morir, pequeño guerrero. Su voz resonante resonó en la mente de Peter. Los ojos de Peter se abrieron cuando sintió una oleada de energía recorrer sus venas, su cuerpo respondiendo al creciente poder del dragón. No podía dejar que Xiao Lao lo eclipsara en esta batalla. Apretando los dientes, Peter aprovechó la fuente de su fuerza interior y la dejó brotar mientras su cuerpo irradiaba una energía roja y chisporroteante. Radiación gamma. Con un rugido primario, Peter saltó en el aire, su cuerpo impulsado con un poder renovado. La montaña tembló bajo él mientras volaba con un impacto atronador, creando una onda de choque que se extendió por los alrededores. Xiao Lao, percibiendo el cambio en el aura de Peter, enfrentó a su adversario de frente. Las alas del dragón batieron con fuerza, creando un vendaval que arrasó la cima de la montaña, arrancando árboles de raíz y enviando escombros volando en todas direcciones. Peter desató una serie de golpes llenos de radiación, sus puños colosales chocaron con la piel blindada de Xiao Lao, haciendo que el dragón se tambaleara hacia atrás. Cada golpe enviaba ondas de choque que se extendían por el paisaje, dejando profundas fisuras a su paso. Xiao Lao respondió con un feroz ataque de fuego, su aliento encendiendo el cielo en un infierno de fuego. Las llamas bailaron y envolvieron la cima de la montaña ya en llamas, arrojando un brillo inquietante sobre los feroces combatientes. Los músculos de Peter se ondularon mientras convocaba su fuerza interior, sus venas pulsaban con poder. Absorbió la mayor parte de las llamas del dragón, permitiendo que el fuego lo cubriera sin hacerle daño. Sus ojos ardían con determinación mientras cargaba hacia Xiao Lao, ignorando el calor que amenazaba con consumirlo. Con un poderoso golpe de su puño colosal, Peter envió una onda de choque de fuerza hacia Xiao Lao, creando una onda de choque devastadora que atravesó el aire. El impacto destrozó el suelo bajo sus pies y envió escombros y rocas hacia el cielo. Las escamas de Xiao Lao brillaron, resistentes al ataque, pero comenzaron a aparecer más y más grietas, un testimonio de la fuerza implacable de los ataques de Peter. El dragón rugió desafiante, sus ojos brillaban con una intensidad que coincidía con el furioso infierno que los rodeaba. La batalla se intensificó y los combatientes arrasaron el paisaje sin dejar nada más que destrucción a su paso. Los árboles fueron quemados y arrancados de raíz, las rocas fueron pulverizadas y la estructura misma de la montaña pareció desmoronarse bajo la enorme fuerza del choque. El costo que su batalla tuvo para el medio ambiente fue evidente. La cima de la montaña, que una vez estuvo serena, ahora era un campo de batalla, marcada, carbonizada y devastada por las fuerzas cataclísmicas en juego. Sus movimientos se convirtieron en una confusión de poder puro y furia primaria. Los golpes de Peter aterrizaron con la fuerza de una avalancha, mientras que los golpes de cola de Xiao Lao crearon ondas de choque que reverberaron en el aire. El choque de sus fuerzas resonó en todo el valle, ahogando los sonidos de la naturaleza misma. Los espectadores en Kunlun, ahora que habían terminado de tratar a los monjes heridos, observaban con asombro y temor. Sus corazones se aceleraron con una mezcla de miedo y anticipación mientras presenciaban el choque entre estos seres titánicos. El espectáculo destructivo los emocionó y los llenó de inquietud, pensando que su amada ciudad estaba en juego.
La cima de la montaña se convirtió en un campo de batalla envuelto en fuego y humo, el choque de sus poderes amenazaba con consumir todo a su paso. La inquebrantable determinación de Peter lo impulsó a seguir adelante, desatando una andanada de ataques devastadores, mientras Shou Lao continuaba contraatacando. Los músculos de Peter ardían por el esfuerzo, pero su determinación permaneció inquebrantable. Cada golpe que asestaba a Shou Lao provocaba temblores en la montaña, una fuerza que amenazaba con hacer caer de rodillas al antiguo dragón. Shou Lao respondió con torrentes de fuego, envolviendo a Peter en un infierno abrasador. Las llamas lamieron su cuerpo, pero él superó el dolor. Su mayor durabilidad lo protegía de lo peor del ataque. Con un estallido de fuerza, atravesó las llamas y sus puños se conectaron con las escamas blindadas de Shou Lao. El impacto resonó en el aire, sacudiendo los cimientos de la cima de la montaña. Shou Lao dejó escapar un rugido atronador, escupiendo sangre caliente y burbujeante de su boca mientras sus alas batían salvajemente, luchando por recuperar el equilibrio. Peter aprovechó la oportunidad, impulsándose con una oleada de fuerza. Lanzándose por los aires, asestó un potente uppercut a la mandíbula de Shou Lao. La fuerza del golpe hizo que el dragón se precipitara hacia atrás y sus alas flaquearon momentáneamente. Los espectadores en Kunlun contuvieron la respiración, con la mirada fija en el choque aéreo. El cuerpo de Shou Lao chocó contra la ladera de la montaña, provocando una tremenda explosión de rocas y escombros. El polvo y el humo llenaban el aire, ocultando el campo de batalla. Y por un instante, el silencio envolvió la cima de la montaña. Peter descendió del cielo, aterrizando con gracia en medio del caos. Escudriñó la neblina polvorienta, con los sentidos en alerta máxima. Cuando el humo se disipó, vio a Shou Lao tendido inmóvil en el suelo, su enorme figura extendida sobre la ladera de la montaña. Una mezcla de alivio y agotamiento invadió a Peter al acercarse a su enemigo caído. Hacía tiempo que no luchaba así. Los ojos ardientes del dragón estaban cerrados y su respiración era superficial y rítmica. Shou Lao quedó inconsciente y no pudo continuar la batalla. Arrodillado junto a su enorme cabeza, la adrenalina de Peter comenzó a disminuir, reemplazada por una profunda sensación de logro. Había vencido al legendario dragón, Shou Lao el Eterno, una tarea imposible para la mayoría de las personas. Pero no pudo evitar sentir un sentimiento de respeto por su oponente vencido. Se acabó, susurró Peter con un dejo de admiración en la voz. Luchaste bien, Shou Lao. Los espectadores en Kunlun emergieron de su silencio conmocionado, prorrumpiendo en gritos de disgusto y llantos de miedo. Habían presenciado la derrota de su amado dragón y sus corazones simplemente no podían soportarlo. Después de todo, para ellos, Shou Lao es prácticamente un dios. Y su dios patrón acaba de ser derrotado por el hombre que destruyó a los protectores de su ciudad. Un enemigo claro a sus ojos. Peter se puso de pie, volviendo a su tamaño normal, con los músculos doloridos y el cuerpo cubierto de suciedad y sudor. Miró hacia la ciudad, oyendo sus quejas y gritos a lo lejos, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. ¿Siguen creyendo que estoy aquí para matarlos o algo así? ¿Pero por qué pensarían lo contrario? Mientras los ciudadanos de Kunlun entraban en pánico y sus voces resonaban por todo el valle, Peter lanzó una última mirada a Shou Lao. La presencia del dragón, antaño un símbolo majestuoso de miedo y asombro, ahora yacía latente y derrotada. En ese momento, Peter sintió una sensación de logro que no había sentido en mucho tiempo. Debido a su loco nivel de poder, es difícil encontrar a alguien que pueda igualarlo en una pelea. A veces, se sentía como Saitama de One Punch Man, siempre buscando a esa persona que pudiera darle una batalla emocionante. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, Peter encontró a esa persona. Quizás debería usar una de mis solicitudes para programar sparrings mensuales. De vuelta en la bulliciosa ciudad, una palpable sensación de miedo impregnaba el aire mientras una multitud comenzaba a reunirse en la puerta sur. Sus ojos estaban fijos en la figura que se acercaba, vestida con un atuendo con temática de araña, mientras arrastraba sin esfuerzo una majestuosa bestia dragón detrás de él por un cuerno en su cabeza. Al frente de la multitud ansiosa, un puñado de ancianos habían logrado superar sus heridas y unirse al espectáculo. Entre ellos se encontraba Lei Kun, cuyas heridas habían remitido milagrosamente gracias a la intervención de Peter.
Los ancianos se apiñaron unos contra otros con sus túnicas andrajosas, temblando de inquietud ante el rostro de este formidable hombre que había triunfado sobre el indomable Shou Lao. La vista fue suficiente para hacer temblar incluso al más estoico de ellos. Con cada paso que daba el intruso imbatible, la aprensión de la multitud crecía, llegando a su clímax cuando se detuvo frente a ellos, dejando a Shou Lao justo afuera de la imponente puerta. El peso del momento se apoderó de los espectadores, provocando que algunos cayeran de rodillas, con su resolución destrozada. De hecho, algunas almas desafortunadas incluso sucumbieron a una pérdida involuntaria del control de la vejiga. Sin embargo, en medio de ese mar de rostros aterrorizados, Peter levantó la mano con calma, ofreciendo un saludo casual que desafió todas las expectativas. Hola, saludó, con un tono despreocupado que conmocionó a la multitud, disipando el miedo como la niebla matutina bajo los suaves rayos del sol. Lei Kun, el primero en recuperar la compostura, sintió un destello de validación. Su intuición anterior había sido acertada, y ahora finalmente reconocía la verdad del asunto. ¿La cagaron? Comenzaron una pelea que nunca debieron haber iniciado, con alguien que estaba mucho más allá de su alcance. Pero afortunadamente, la otra parte parecía sorprendentemente indulgente y no guardaba ningún rencor. Capítulo 372. Entrando al Spider-Verse. Lei Kun, el tronador, se encontraba a la entrada de la puerta principal, con su rostro curtido reflejando una mezcla de asombro y gratitud. Los demás ancianos de Kunlun estaban a su lado, con expresiones que mezclaban respeto y cautela. Se habían reunido para despedirse del formidable guerrero que había vencido a Shou Lao y provocado una tregua inesperada entre su antigua ciudad y la mano. Peter se acercó a los ancianos con un comportamiento amistoso y despreocupado. El poder que una vez les infundió miedo ahora parecía desaparecer, reemplazado por una sensación de camaradería y comprensión. Les agradezco a todos los aquí reunidos, comenzó Peter con una voz llena de sinceridad. Creo que este acuerdo será un paso hacia la paz. Y quizás, hacia la cooperación en el futuro. Lei Kun, con una mezcla de reverencia y cautela en sus ojos, asintió solemnemente. En efecto, has demostrado tu fuerza y tus intenciones. Honraremos este acuerdo y nos volveremos a encontrar dentro de 15 años, cuando se vuelva a abrir la puerta de Kunlun. Peter sonrió bajo su máscara, con una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. Espero con ansias ese día. Hasta entonces, me aseguraré de que la mano respete esta tregua. Los ancianos intercambiaron miradas. Sus rostros curtidos revelaban un atisbo de duda mezclado con una renovada confianza. Habían comprendido que Peter no era su enemigo, sino una fuerza capaz de generar cambio y equilibrio. Antes de irse, Peter se volvió hacia Lei Kun. Ah, sí. Cuando Shou Lao despierte, dile que lo visitaré cuando tenga tiempo libre. Me debe algunos favores y mi hija sin duda querrá conocer a un dragón de verdad, dijo, recibiendo un asentimiento atónito a cambio. Mientras Peter se alejaba, una voz familiar lo llamó a sus espaldas. Espera. Se giró y encontró a Dan Ran, el puño de hierro, a pocos metros de distancia. Con el apoyo de Lei Kun y Peter, Danny había sido indultado oficialmente por sus crímenes contra Kunlun y liberado de prisión. Hola. Peter lo saludó con un gesto. Danny se acercó, con el ceño visiblemente fruncido. Solo, quería disculparme por haberte atacado y... Empezó a disculparse, pero Peter levantó la mano para detenerlo. Está bien, no te preocupes. Estamos bien. Peter le restó importancia con facilidad. ¿Listo para irnos? Puedo llevarte conmigo. Se ofreció. Danny dudó, su mirada volvió a la ciudad que una vez juró proteger. No sé si podré decepcionarlos otra vez. Peter asintió con comprensión. Es una decisión difícil, Danny. Pero recuerda que no estás solo. Estoy aquí para ayudarte. Solo recuerda venir a visitarme si al final te vas, ¿de acuerdo? Danny sonrió levemente, con los ojos llenos de gratitud. Gracias. Creo que necesito un tiempo para aclarar las cosas. Pero nos vemos pronto. Con un gesto de la cabeza, Peter se despidió de Danny y agitó la mano, abriendo un portal dorado antes de entrar, dejando atrás a un Iron Fist en conflicto. El viento susurraba a través de los picos rocosos de Kunlun mientras Dan Rand estaba solo cerca de la entrada de la puerta principal. Su mirada estaba fija en el camino que bajaba de la montaña, una mezcla de incertidumbre y anhelo grabada en su rostro. De repente, se oyeron unos pasos que se alejaban de la ciudad.
Al darse la vuelta, Danny esbozó una leve sonrisa antes de volver a observar el camino. Lei Kun se acercó a él, sus pasos llenos del peso de la sabiduría y la comprensión. Dan me llamó Lei Kun con dulzura, con una voz que tenía 1000 años de antigüedad. Sentí la agitación en tu corazón, hijo mío. Deseas irte, ¿verdad? Danny se giró para mirar al anciano, con los ojos llenos de una mezcla de culpa y anhelo. Lo pensé. Este lugar ha sido mi hogar durante tanto tiempo, mi propósito. Pero después de todo lo que ha pasado, ya no sé dónde encajo. Lei Kun puso una mano sobre el hombro de Danny, un toque firme pero reconfortante. Es comprensible, Danny. El cambio es una fuerza que nos moldea a todos, y a veces exige que encontremos un nuevo camino. Tienes que hacer lo que te parezca bien. Danny frunció el ceño mientras luchaba por encontrar las palabras. ¿Pero qué hay de mis responsabilidades? La gente de Kunlun, el legado del puño de hierro, siento que los estoy abandonando, otra vez. La mirada de Lei Kun se suavizó con una profunda comprensión. Danny, tu corazón está lleno de compasión y un deseo de protección. Pero recuerda, la verdadera fuerza reside en honrar tu propio camino y encontrar tu propio propósito. Tienes derecho a forjar tu propio destino. La mirada de Danny se cruzó con la de Lei Kun, con lágrimas en los ojos. Pero no quiero decepcionarte ni decepcionar a nadie. Aunque la mano ya no era una amenaza y la puerta se cerraría en aproximadamente un mes, todavía hay muchos ancianos y ciudadanos que preferirían mantener al puño de hierro en Kunlun, protegiendo para siempre su puerta. Lei Kun sonrió, emanando una calidez paternal. Nunca podrías decepcionarme, hijo mío. Te he visto crecer, desde un niño perdido hasta un guerrero formidable. Tu corazón es puro, y confío en que tomarás las decisiones correctas. La voz de Danny temblaba de emoción. Gracias, Lei Kun apretó suavemente el hombro de Danny, con una voz llena de fe inquebrantable. Ve, Danny. Explora el mundo más allá de Kunlun, busca tu propia verdad y descubre a dónde te lleva tu camino. Siempre estaré aquí para ti, sin importar a dónde te lleve la vida. Danny asintió, con una mezcla de gratitud y determinación en sus ojos. Te haré sentir orgulloso, lo prometo. La sonrisa de Lei Kun se profundizó, el orgullo irradiaba de su rostro curtido. ¿Ya lo has hecho, hijo mío? Cuando Danny se giró para irse, Lei Kun lo observó con una mezcla de afecto y admiración. Y mientras los ecos de los pasos de Danny se desvanecían en la distancia, Lei Kun se quedó solo en la sombra de la puerta, con el corazón lleno de esperanza y una sensación de paz. Bajando la montaña a pie, Danny dejó escapar un suspiro de cansancio. Debería haberme ido con Spider-Man. Peter regresó a casa después de un día largo y agitado, con su cuerpo aún hormigueando con los restos del poder de los Hulks rojos. El horizonte de la ciudad centelleaba en la distancia mientras él avanzaba en silencio por la casa oscurecida, con cuidado de no perturbar el sueño tranquilo que envolvía su hogar. Echó un vistazo al dormitorio de Lily, con una suave sonrisa en sus labios mientras veía a su hija durmiendo profundamente. Con una sensación de alivio y satisfacción, Peter se dirigió al baño, con la intención de lavarse la suciedad y el sudor de sus batallas. Entró en el espacio embaldosado, quitándose rápidamente la ropa. El cálido resplandor de las luces creaba una atmósfera serena. Al abrir el grifo, el agua caía en cascada creando un ritmo relajante. Perdido en sus pensamientos, Peter entró en la ducha y distraídamente agarró una pastilla de jabón, esparciéndola por todo su cuerpo. Pero justo cuando levantó la mirada, preparándose para enjuagarse, sus ojos se abrieron con asombro. Sobre él, en el techo, apareció un portal pegajoso y parpadeante que brillaba con tonos rosa, morado, blanco y negro. El baño se bañó de repente con una luz de otro mundo cuando el portal se expandió, cautivando la atención de Peter. Gotas de agua salpicaban el suelo de baldosas, olvidadas, mientras él permanecía allí, paralizado. Su mente se llenaba de preguntas e incertidumbres, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué es esto?, murmuró Peter, con la voz conmocionada y los sentidos alerta. Antes de que pudiera reaccionar, el portal pareció extenderse, sus dedos etéreos extendiéndose hacia él. En un movimiento rápido e inesperado, el portal envolvió a Peter, tragándolo por completo. La pastilla de jabón se le resbaló de los dedos, golpeando contra las baldosas del baño cuando el portal se cerró tras él, sin dejar rastro de su existencia. Al otro lado del misterioso portal, Peter se encontraba al borde de un tejado.
Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al darse cuenta de dónde estaba. Las vibrantes luces de Times Square danzaban a su alrededor, iluminando el cielo nocturno. Y allí estaba, completamente desnudo, con la brisa fresca acariciando su piel desnuda. La mirada de Peter se movía en todas direcciones mientras su mente se esforzaba por comprender lo que acababa de suceder. Se cubrió instintivamente, sintiendo el viento gélido de Nueva York en su zona inferior. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Los transeúntes en las calles de abajo alzaron la vista, con la mirada llena de sorpresa y diversión ante su exhibición nudista. Las mejillas de Peter se sonrojaron al alejarse del borde, escondiéndose del mundo de abajo. Con un profundo suspiro, invocó su traje de araña, que inmediatamente cubrió su cuerpo por completo. Al examinar rápidamente el área, los ojos de Peter se abrieron con incredulidad cuando vio un gran cartel electrónico cerca. Lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La exhibición mostraba dos imágenes, una al lado de la otra. Un Spider-Man, que no era él, y un apuesto hombre rubio. Sobre las imágenes, el título brillaba con un impacto innegable, destrozando la comprensión de Peter de la realidad. ¿Qué demonios?, murmuró, conmocionado. Spider-Man muerto. Identidad revelada. Fin del capítulo 372.